Amigos televidentes, en el día de hoy contamos con la presencia del magistrado separado Alejandro Moncada, quien ha tenido la gentileza de recibirnos y de conversar con TVN Noticias. Magistrado, buenas tardes, bienvenido. Gracias. Al día de hoy, ¿cómo se siente el magistrado separado Alejandro Moncada? ¿Qué de nuevo hay en el proceso que se le ha llevado? Y si la estrategia que en su momento planteó de declarar o invalidar el proceso ha variado en algo. Mire, ¿cómo se siente el magistrado Alejandro Moncada Luna? Yo me siento totalmente frustrado porque desde un inicio que comenzó este proceso, las cosas no se han llevado como debe ser en apego al derecho y al procedimiento. Acuérdense que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son enjuiciados conforme al procedimiento que da el capítulo del Código Procesal Penal en cuanto al enjuiciamiento del presidente de la República de Panamá. O sea que son normas especiales y ello es un capítulo especial. Yo le estoy entendiendo al magistrado Alejandro Moncada que sus derechos, ¿usted siente que sus derechos no fueron respetados? No, es que yo no es que sienta, es que es visiblemente, es público que mis derechos y garantías no han sido respetadas. Es lamentable porque, mire, cuando a mí me llevaron la primera audiencia que me llevaron para cumplir la detención domiciliaria, yo tuve oportunidad de hablar con los medios, hablar con ustedes. Sí. Y yo dije, ahí van a salir las pruebas. ¿Por qué? Porque el único cargo que a mí se me hace donde yo tengo que la carga de la prueba y tengo que demostrarlo, que es el enriquecimiento injustificado, ahí salió la prueba del señor Felipe Alejandro Virsi, que yo le digo de mucho cariño hace mucho tiempo, tío Pipo, donde él llegó y declaró de que él me había prestado el dinero, porque es que el delito que se me acusa a mí es haber comprado un apartamento. Ese es el gran delito que yo he cometido, según ellos, y ahí quedó muy claro de que el señor Felipe Alejandro Virsi, que lo ha hecho con mucha gente, de prestar el dinero, él me lo prestó cuando yo le hablé de la inversión inmobiliaria, y inclusive los bienes inmuebles respaldan cualquier préstamo. Y está la prueba esa ya ahí en la carpeta del expediente y otras pruebas como por ejemplo este apartamento. Aquí en este apartamento hay un documento, le guste o no le guste a los que están llevando la investigación, donde meses antes de nosotros, mi esposa y yo, siquiera saber que íbamos a ser nominados para magistrados de la Corte, nosotros le mandamos una carta a la promotora de este edificio donde le decíamos que estábamos de acuerdo en comprar el piso que lo íbamos a hacer y que queríamos el 26. Ahí está la carta en el expediente. Eso mismo le iba a preguntar, magistrado, porque la Fiscalía ha seguido cautelando bienes y cuentas atribuidas a usted. Todo lo que ha sido cautelado son suyos. Es que ahora lo interesante es que vamos a entrar en la fase intermedia donde ya no se va a decir, tiene que probarse, tiene que presentarse las pruebas, las contrapruebas, va a haber práctica de pruebas, o sea, ya no es decir por decir, porque a mí se me ha hecho una campaña. Mire, yo le voy a decir una cosa, yo pude haber cometido errores cuando fui presidente de la Corte Suprema de Justicia, pero no es para que me hicieran esto. A mí me han destruido mi imagen públicamente diciendo todo estas acusaciones falsas. A mí hasta me han afectado mi salud, porque yo estoy encerrado entre cuatro paredes. Si yo tuviera una casa iría al patio por lo menos, pero yo estoy en un apartamento. Y yo tengo la situación de que yo tengo 3 juezas de garantías que son, todo el mundo lo sabe, son enemigas declaradas mías. Yo le quisiera preguntar al magistrado Alejandro Moncada, 1, todo lo que tiene, todos sus bienes, lo puede justificar, lo puede sustentar. Y 2, si pueden saber interpretar el magistrado Alejandro Moncada, e incluso el resto de los 8 magistrados, que
el panameño común y corriente lo que está viendo es un administrador de justicia. Y ahora al final lo que va a querer saber, bueno, si Alejandro Moncada tiene esto, esto y esto, como administrador de justicia que es, puede justificar que es producto de su trabajo, producto de su gerencia, producto y no producto de lo que se le está acusando. Mire, le voy a decir una cosa. Yo fui nombrado no para administrar dinero. Yo no soy ni ministro, ni fui nombrado como director de una entidad autónoma. Yo fui nombrado para administrar justicia. Panamá es muy chico. Si yo vendiera procesos, si yo estuviera cobrando por hacer fallos, Panamá se sabría. Entonces, para mí ha sido un golpe muy duro porque yo me cuidé mucho en mi conducta. Cuando yo entré de magistrado el día 1, yo no podía atender, nunca atendí, y lo pueden preguntar, nunca atendí abogados. Y eran íntimos amigos, y yo les decía, el Código Judicial prohíbe que un administrador de justicia esté atendiendo a una de las partes de un proceso. Pero ¿esto qué significa, magistrado, entonces? Que Alejandro Moncada, en su calidad de magistrado, o sea, separado que está ahora mismo, siente y está en capacidad de sustentar lo que tiene, los bienes, las cuentas que tenga, lo que sea que tenga. Pero es que es correcto. Miren, la investigación ya está. Lo que pasa es que el sistema penal acusatorio obliga al fiscal a buscar las pruebas no solamente que le desfavorecen al imputado, sino las que le favorecen. Y conmigo esa es otra violación. O sea, a mí no me han buscado ninguna prueba que me favorece. Me han buscado todo lo que me pueda destruir. Y es una situación en el sentido de que ya está en el proceso de que antes de yo meterme a una inversión inmobiliaria que hice, porque ese fue el pecado. El delito que se me acusa fue haber comprado ese apartamento, el del Santorini. Yo hablé previamente con mi tío Pipo y de la forma más normal que Panamá lo sabe, lo ha hecho con muchas personas. Yo le dije, tío Pipo, tengo un contrato de, creo que fue más de un año y medio, de poco a poco ir pagándolo. ¿Me puedes ayudar? Y yo sencillamente te lo pago después. Y él dio la plata. O sea, enriquecimiento injustificado. ¿De dónde sale la plata? Ya él declaró que él la dio. Entonces, está esa circunstancia. ¿Corrupción de funcionario público? Sí, bueno, porque eso me lleva a la siguiente pregunta. Sí. Ya que usted mencionaba al señor Felipe Alejandro Virsi, el magistrado Alejandro Moncada, en su calidad como tal, ¿le ha tocado manejar algún tema en lo que un hombre, efectivamente, todo Panamá conoce quién es el señor Felipe Alejandro Virsi, un hombre de negocios, y como hombre de negocios que es, probablemente tendrá casos en la corte? ¿Ha manejado Alejandro Moncada, en su calidad de magistrado, algún caso en lo que Felipe Alejandro Virsi está involucrado? Mire, yo le agradezco esa pregunta porque me permite aclarar, aunque se van a aclarar muchas cosas en la fase intermedia, pero el señor Felipe Alejandro Virsi no tiene ningún caso ni ha tenido en la Corte. El Banco Universal, donde él es el accionista mayoritario, tuvo un caso en el año 2009, que yo cuando entré en el 2010, era un amparo de garantías, yo heredé. Y ese caso, los amparos de garantías, el Código Judicial señala las causales específicas para que un magistrado se declare impedido. Y yo no podía declararme impedido porque no entraba en ninguna de las causales. ¿Por qué? Porque los amparos de garantía, los habeas corpus, todos estos recursos que tienen que ver con las garantías de la persona, tienen que ser ágiles. No se puede perder el tiempo en declararse impedido por cualquier cosa. Entonces, como yo no entraba dentro de esas causales, ese caso no lo hizo Alejandro Moncada Luna. Ese caso lo hizo el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, porque lo firmaron 9 magistrados sin ningún salvamento de voto. Y no fue ni siquiera el señor Virsi el que es parte de ese proceso. Era una entidad, era un banco. De ahí ese banco no ha tenido ningún otro caso. O sea, no se puede alegar, como se alegó en su momento, de que yo llevaba casos que tenía que ver mi tío Pipo. Mi tío Pipo jamás en la vida ha tenido ningún caso en la Corte. Y el caso del Banco Universal fue un caso heredado del anterior magistrado que yo reemplacé y que por unanimidad, sin ningún salvamento de votos, se resolvió ese amparo de garantías. Gracias. Vamos al cambio comercial y regresamos con esta interesante entrevista.